Hola chicos y chicas, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy iniciaremos el estudio de un nuevo tema en estudios sociales que de hecho la semana pasada ustedes tuvieron que investigar un poquito respecto a algunos derechos constitucionales que tal vez hasta la fecha nunca habían escuchado hablar del tema y también se dieron cuenta dónde está el documento original de la Constitución Política actual que se rige en Costa Rica. El tema de hoy lleva un título muy alusivo y dice conozcamos nuestros derechos constitucionales. Está basado en la consolidación del nuevo Estado que se dio a partir de 1949, cuando se estableció la Constitución Política que se rige en la actualidad. ¿Cómo surge la actual Constitución Política modificada en 1949? ¿Por qué se habla de modificación? Porque en realidad ya existía una Constitución Política anterior que se le hicieron cambios importantes que, como pudimos ver en el video de la semana pasada, ya es un documento un poquito antiguo, donde se reformuló en un libro como los que conocemos, y por eso es que se establece en 1949 y se mantiene en la actualidad. ¿Cuáles son sus antecedentes? Bueno, con el periodo de las reformas sociales, nuestro país vivió una época muy complicada. ¿Por qué? Porque recordemos que habían ciertos sectores sociales o grupos sociales, como los pertenecientes al pensamiento liberal o a las oligarquías cafetaleras, que no apoyaron el pensamiento de Calderón Guardia, por lo que se entró en un conflicto que desató la guerra civil que sucede entre el periodo del 12 de marzo al 19 de abril de 1948, es decir, que duró 44 años. Esta guerra civil, que es la única que Costa Rica propiamente ha tenido, estuvo al mando de José Figueres Ferrer y se produjo cuando terminó el periodo de Calderón Guardia, se hizo el proceso de elecciones populares y estaba entre la contienda Teodoro Picado Michalski, que era el que todavía apoyaba el pensamiento y las ideas de Calderón, y en la contienda estaba Otilio Ulate, que tenía un pensamiento totalmente diferente. ¿Qué es lo que sucede? Que se dice que hubo ahí el sufragio o el voto no fue leal, hubieron alteraciones y entonces se le da el gane a Teodoro Picado, pero no se está de acuerdo. Entonces se entra en un proceso de guerra civil que, como les digo, duró 44 días. Algunas consecuencias producto de esta guerra civil fueron las siguientes. Número 1. Se establece el gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, así se nombra, y de la Segunda República porque anteriormente teníamos la que tenía un pensamiento de reforma social y querían modificar mucho este aspecto. Estuvo al mando de José Figueres Ferrer hasta que se establece la Constitución Política del 49 y se le devuelve el mandato a Otilio Ulate, que fue el que verdaderamente había ganado las elecciones cuando el otro partido era con Teodoro Picado Michalski. 2. Se estableció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y ustedes dicen, ¿qué es eso? Bueno, si en la actualidad se quisiera reformular esta constitución política, entonces personas que son de un rango importante y que también tienen el apoyo del pueblo, podríamos hablar del presidente, de los diputados que también fueron elegidos por las mismas personas a través del voto, se reúnen en una convocatoria y reciben el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuándo se da esto? Exclusivamente cuando se quiere reformular la constitución política. De esta reunión surge la del 49. Y recordemos que anteriormente a esta época se encontraba la de 1871, que fue establecida por Tomás Guardia durante la época de las reformas liberales. 3. Se da un régimen de las instituciones autónomas. ¿Qué quiere decir eso? Que se establecen límites a las instituciones que del todo no son públicas, pero brindan los servicios para que no pudieran hacer lo que ellos quisieran. 4. Se hace ilegal el Partido Comunista. Recordemos que Manuel Mora
que fue una figura muy emblemática durante las reformas sociales y que fue el que estableció casi todas las ideas que se dieron a partir de las reformas, como la creación de la caja, la UCR, las garantías sociales y demás. Él era el representante de los obreros y trabajadores a través del Partido Comunista. Pero como todo esto entró en conflicto porque muchos sectores sociales no estaban de acuerdo, a partir de esta época se vuelve ilegal y hasta la fecha en la sociedad no es bien visto las ideas comunistas. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Venezuela, de Cuba, que tienen otra ideología, que tiene un tinte comunista, pero nos lo hacen ver de esa manera. Entonces lo vuelven algo ilegal. 5. Persecución de los grupos que apoyaban las ideas calderonistas. Todos los que tuvieran un pensamiento de reforma social, de social cristiano, fueron perseguidos, incluso algunos llegaron a la cárcel. Bueno, teniendo en cuenta esto y que estamos hablando de los derechos constitucionales, ¿qué podemos entender por un derecho? El derecho es un conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones y obligaciones creadas por el Estado para mantener el orden social. Eso quiere decir que todas las personas tengan equidad. No solo van a tener privilegios la clase económicamente poderosa, sino que también desde la persona que casi no tiene que comer, si al caso tiene una casa donde vivir o tal vez no tiene ni siquiera una casa donde vivir, todos por igual tenemos los mismos derechos. Por eso es que se dice que es para mantener el orden social. Además regula la convivencia y permite resolver problemas o conflictos entre personas, grupos e incluso instituciones. Los derechos que se establecen en la Constitución de Política de 1949 cubren a todos los habitantes de nuestro país. Esto sin importar su edad, sexo, nacionalidad, credo o condición. Pueden ser nicaragüenses, salvadoreños, norteamericanos, pero si están como habitantes aquí en el país, los derechos de la Constitución política los van a cubrir. Además, puede ser desde un bebé recién nacido a una persona que tenga ya 99, 100 años de edad. Esto con el fin de garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son establecidos a nivel internacional y son para todas las personas, pero aquí se acogen a nivel nacional y también es para darle el pleno disfrute de las garantías individuales y sociales que más adelante les vamos a explicar en detalle. En la Constitución Política de 1949 se enuncian los derechos y los deberes de cada uno de los ciudadanos, no solo los privilegios que gozamos, sino también como ciudadanos cuáles deberes tenemos. Y también se da la supervisión del sistema de gobierno para establecer los límites del poder del Estado. Eso quiere decir que el presidente o, por ejemplo, los diputados no pueden hacer lo que se les da la gana, porque así formalmente es la palabra, aunque suene feo, porque tienen leyes que los restringen y que tienen que dar actos. Ahora, de aquí nunca se va a escapar que, como lo decíamos en videos anteriores, en la política siempre hay actos desleales, donde se manipulan los datos, se dejan dinero de por medio, pero si las leyes se aplicaran tal cuales, no debería de existir este tipo de situaciones. Dentro de la Constitución Política se encuentran los siguientes aspectos. El Estado de Costa Rica se divide en 3 poderes. ¿Por qué se divide en 3 poderes? Específicamente para eso, para restringir o limitar el abuso de autoridad. Entonces, el poder que manda a Costa Rica se divide en 3. El Ejecutivo, que está formado por el presidente, el Legislativo, que está conformado por todo el gabinete de diputados que forman la Asamblea Legislativa, y el Judicial, que está conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, que entra como el OIJ, por ejemplo. Se da el establecimiento de instituciones autónomas que velan por la población costarricense. Entre ellas se encuentran el ICE, que fue construido durante el mandato de José Figueres Ferrer, el INBU, el INS, el PANI, INA,
el CNP, que es el Consejo Nacional de Producción, que es lo que ve toda la parte de agricultura y ganadería, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, AIA, y también la Caja Costarricense de Seguro Social, que luego de este periodo tiene un ascenso a autónomo, que como se los dije al inicio, son instituciones que del todo no son públicas, pero brindan los servicios a la población costarricense. Además, también se da la abolición o eliminación del ejército, que recordemos que esto fue un mandato que se había dado desde que entró a la presidencia Tomás Guardia en el periodo liberal, pero aquí se vuelve a establecer que no existe un ejército en Costa Rica. Y por último, también se establecen los derechos y deberes de los habitantes. Dentro de nuestros derechos constitucionales destacan los siguientes. Vamos a ver en detalle qué es lo que significa derechos y garantías individuales. Son los derechos que todo individuo, que toda persona posee tan solo por el hecho de haber nacido en Costa Rica. Ahora, también aquí hay una excepción. Todas las personas que son residentes o que son naturalizadas, ¿qué quiere decir esto? Nací en otro país, pero tengo ya cierta cantidad de años de vivir en Costa Rica, hago un examen de estudios sociales de toda la historia de Costa Rica y si lo logro aprobar, me dan la nacionalidad costarricense. Entonces, en este caso, todas las personas que hayan nacido en Costa Rica o que obtuvieron la nacionalidad como costarricenses van a gozar de estos derechos y garantías sociales sin importar su etnia, es decir, si somos blancos, morenos, negros, mestizos, de tez amarillenta, sexo, si es hombre o mujer, la edad, la creencia religiosa o incluso la creencia política. Son dueños todas estas personas de las garantías. Estas garantías son universales, es decir, son para todas las personas, son irrenunciables. Eso quiere decir que yo en cierto momento no quiero decir, yo ya no las quiero tener más. No, nunca voy a poder renunciar. Por más que esté en mi voluntad, nadie me las va a quitar. E intransferibles, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que la niña Carol no podría decir que le va a transferir el día de mañana sus derechos y garantías individuales a sus hijos, porque ellos también los van a tener. Entonces no se pueden heredar o transferir. Tenemos derechos fundamentales que son establecidos universalmente, pero que fueron adaptados y se encuentran en la Constitución Política a través de un artículo, que los podríamos encontrar en la Constitución Política, y también tenemos la explicación de cada uno. Los primeros es la libertad y se establece en el artículo 20. Nos dice que todo hombre es libre en la República y que no puede ser esclavo. Aquí nadie puede ser comprado como esclavo porque todos somos libres, excepto que hayamos cometido algún delito y entonces se nos prive la libertad en un centro penitenciario o en una cárcel, como popularmente lo conocemos. La vida se establece en el artículo 21. La vida humana es inviolable. ¿Por qué? Porque aquí en Costa Rica no existe ni siquiera la pena de muerte. Nadie tiene el derecho de matarnos y si lo hace es considerado un delito. Por eso es que si una persona atenta contra la vida o mata a otra persona y se logra establecer que efectivamente sucedió de esa manera, tendría que ir a la cárcel. Libertad de tránsito. En el artículo 22 dice que todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier punto del país o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo cuentas con la justicia, por ejemplo, las personas que les dan la libertad condicional, que tienen que andar un aparatito en el tobillo para monitorear el espacio donde se encuentran y no pueden salirse de esa zona, o si del todo están en un centro penitenciario, en una cárcel, pero de ahí, si yo no tengo problemas con la justicia, yo puedo ir fuera del país, permanecer aquí como yo lo considere, como yo lo elija. Ahora, tenemos la libertad de opinión en el artículo 28. Nadie puede ser perseguido o acusado por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no cumpla la ley. Esto es algo muy importante porque actualmente sucede, y yo creo que todos ustedes lo han visto, que si uno llega y postea o escribe algo en las redes sociales y a otra persona no le gustó,
le caen con todo, como se dice popularmente, y le dicen un montón de cosas feas. Sin embargo, están violentando un derecho constitucional. ¿Por qué? Porque yo tengo la libertad de expresar lo que quiera. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque esa libertad de expresión nunca, pero nunca, puede perjudicar a otra persona. Si yo ya escribo, Sutanito hizo esto, esto y esto, y vean, ya ahí sí yo estoy violentando ese derecho. ¿Por qué? Porque ya no estoy expresando algo mío, sino que me estoy expresando de alguien más. Entonces yo puedo expresar lo que quiera, mientras no esté señalando o afectando a otra persona. Y el último que tenemos es la igualdad ante la ley en el artículo 33, que dice que todo hombre es igual ante la ley y no podrá recibir discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Desde el presidente hasta mi persona o cualquier otra persona tienen que ser juzgados de la misma manera ante la ley, sin importar el sexo, la edad, el rango económico, social o político. Todos deben de ser juzgados por igual. Dentro de nuestros derechos constitucionales destacan los siguientes. También tenemos la otra parte. Los anteriores eran a nivel individual. Ahora tenemos los derechos y garantías sociales. ¿Qué significa? Que son aquellas normas constitucionales que regulan los principios, procedimientos e instituciones que tienen como objetivo proteger a las personas, grupos y sectores de la sociedad más vulnerables, ya sea social, cultural o económicamente, teniendo en cuenta criterios de justicia social y bienestar colectivo. Los derechos individuales se basan en cada persona. Los derechos y garantías sociales se ven como a nivel de institución, de instituciones que velan por la seguridad de grupos sociales más vulnerables. En este caso, ¿cuáles tenemos? Bueno, se le brinda protección especial a la madre, el niño o la niña, el anciano, el trabajador, que son personas vulnerables en la sociedad, y los derechos sociales y garantías, sociales deben de garantizar su protección y seguridad. Algunos de las principales instituciones en Costa Rica que velan por el cumplimiento de estos derechos a nivel social está el Patronato Nacional de la Infancia, que es más conocido con sus siglas de PANI, y es una institución que es la encargada de los derechos de la niñez, de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia. Los costarricenses pueden buscar asistencia en el PANI en caso de que a algún menor de edad se le esté negando o violentando alguno de sus derechos. Recordemos que anteriormente habíamos visto los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, cuando alguno de estos se le esté negando o violentando, que no se cumpla, el PANI interviene. Tenemos luego la Defensoría de los Habitantes, que forma parte del Poder Legislativo, que lo nombramos anteriormente. El fin de esta institución es velar porque los derechos e intereses de todos los habitantes del país, es decir, de todas las personas que vivimos en Costa Rica, siempre estén protegidos. Tenemos luego el Instituto Nacional de la Mujer, más conocido como el INAMU, y vela por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Asume el mandato de proteger y sancionar de la mano del sistema de justicia cualquier actuación pública o privada que pueda discriminar o violentarlos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el INAMU? Por ejemplo, si un esposo agrede a su esposa en la casa, que sería un acto privado, y la esposa decide buscar ayuda en el INAMU, pues le van a brindar charlas, atención psicológica, médica, si es que la necesita, y también van a poner la denuncia para que el esposo pague por el delito que cometió. ¿Por qué? Porque nadie puede atentar contra la vida de otra persona. O si es en la vía pública, por ejemplo, este caso tan resonado que sucedió la semana pasada del hombre que abusó sexualmente, porque es la palabra correcta, a otra mujer y que quedó captado en cámaras. Eso es un acto público y que al final el hombre tuvo que ir a testificar en el Poder Judicial. ¿Por qué? Por el acto cometido. Entonces también aquí interviene el Instituto Nacional de la Mujer.
Luego tenemos la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, que se conoce con las siglas CONAI, tal vez esta casi no la hemos escuchado. Dice que fue creada con el fin de promover el mejoramiento social, económico y cultural de la población indígena con el objetivo de elevar sus condiciones de vida e integrar las comunidades aborígenes al proceso de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que para nadie es un secreto que aquí en Costa Rica los grupos indígenas, la población indígena, son las que tienen mayores carencias y son los que son más vulnerables. ¿Por qué? Porque los territorios donde ellos viven, ellos no tienen un papel que les diga que esa tierra efectivamente es de ellos. Entonces llegan otras empresas nacionales e internacionales, comienzan a construir, a explotar y simplemente los echan. Ahora, también tienen fuentes de empleo con remuneración o con pagos más bajos. Las casas son más sencillas. La educación también, muchos tienen que caminar muchos kilómetros para ir a la escuela. Entonces, esta comisión lo que busca es el mejoramiento, además de que la población indígena, manteniendo sus costumbres y tradiciones, puedan tener un mejor proceso de desarrollo. Luego tenemos el CONAPDIS, que antes eran conocidos como los CAIPAT, es el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Es el responsable de promover y revisar el cumplimiento de los derechos humanos de la población con alguna condición de discapacidad. Ojo, no se dice discapacitados, porque discapacitados es decir, yo tengo menor condición, se dice con una condición de discapacidad. Para fomentar su desarrollo inclusivo en todos los ámbitos de la sociedad. Efectivamente, que una persona con una condición en el espacio donde se desarrolla se le puedan dar todos los requerimientos necesarios, las ayudas técnicas necesarias para que esa persona se pueda desenvolver, desarrollar con normalidad. Por último tenemos el Consejo Nacional de la Persona Mayor llamado CONAPAN, que tal vez algunos de sus abuelitos, abuelitas han asistido a esta institución o la han llegado en algún momento a escuchar. Dice que es la institución que se encarga de velar por los derechos de las personas adultas mayores a partir de los 65 años, propiciando y apoyando la participación de las acciones del adulto mayor para su desarrollo. Recordemos que muchos adultos mayores, cuando llegan a una edad donde ya necesitan mayor asistencia, que tal vez cuesta un poco que coman, si tienen algún tipo de enfermedad, muchas familias lo que hacen es llevarlo a un asilo y ahí los dejan abandonados como si fuesen un perro casi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea el Consejo Nacional de la Persona Mayor para que ellos velen por el interés y la seguridad y los derechos de esta población específicamente. Por último, tenemos otra institución que es una organización no gubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que no pertenece al gobierno, pero brinda sus servicios para el mejoramiento de la población. No tienen un presupuesto, digamos, todas las que vimos anteriormente, el Estado se encarga de brindarles un presupuesto para que puedan atender y realizar sus fines o lo que son encargados. En el caso de las organizaciones no gubernamentales, el Estado no les da dinero, sino que ellos hacen diferentes actividades para tener fondos y así poder llevar a cabo su meta. Tenemos el Instituto WEM, que es el Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad. Esas son las siglas. Dice que es una asociación sin fines de lucro, ONG, como les estaba explicando, para trabajar temas de género, masculinidad, sexualidad y pareja. Trabaja principalmente con la población masculina. Tenemos el INAMO, que es para la mujer, en este caso el Instituto WEM, que sería para los hombres, para tratar temas como violencia, equidad de género, juventudes, promoción de nuevas masculinidades, que es lo que ustedes actualmente viven. Ustedes dicen, ¿usted se cree superior a una mujer? No, profe. Yo sé que todos somos iguales, ¿ok? Esos son nuevas masculinidades. Ya no nos vemos, ya no se ven los hombres como centro de poder, sino que usted sabe que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y que así como una mujer tiene que respetar a un hombre también tiene que respetar a una mujer. Se dan en situaciones equitativas. Eso es lo que se conoce como nuevas masculinidades. Además, también se trabaja la parte de la paternidad responsable, que es muy importante. Antes decían, no, el papá es el que sale a trabajar y entonces la mamá se tiene que quedar en la casa cuidando al bebé. No, se sabe desde que una pareja quiere
procrear una nueva vida es responsabilidad de ambos. Por eso es que trabaja con la paternidad y también con la sexualidad.